Muy buenas noches o bueno, muy buenas tardes para todos los asistentes que en estos momentos están ingresando a este webinar. Me gustaría saber si en estos momentos todos me están escuchando sin ningún problema. No, pues bueno, también sí me gustaría saber desde qué ciudad o desde qué país nos están sintonizando. También me gustaría saber si nos están escuchando sin ningún inconveniente. Bienvenidos sean todos a este webinar del Distrito Financiero con respecto a cómo nosotros debemos elegir un broker. Entonces vamos a dar unos minutos mientras los demás asistentes pues van ingresando a este webinar. Igualmente también si les gustaría pues dejarme su comentario con respecto desde qué ciudad o desde qué país nos están sintonizando, pues para saber el alcance que tenemos en el webinar de esta tarde. Entonces, pues bienvenidos a todos ustedes. Ya en unos momentos, pues iniciamos, y, pues iniciamos con el webinar de esta noche. Entonces ya en unos momentos regreso. Igualmente, por favor, váyanme dejando sus comentarios y pues bienvenidos a todos ustedes a este webinar. Bueno, pues voy saludando un momento a Paola, que nos está sintonizando desde Bogotá, Colombia, a Andrea, que nos está sintonizando desde Chía, Colombia, un saludo también a Carlos, que nos está sintonizando desde Lima, a Eduardo, que nos está sintonizando desde DF México, un saludo para ti, Eduardo, y pues bueno, bienvenidos sean todos ustedes a este webinar. Igualmente, bueno, esto es un webinar, la verdad, bastante especial porque la idea es que el día de hoy nosotros hablemos más sobre todo de cómo nosotros los traders debemos elegir un broker, es decir, cómo nosotros debemos seleccionar un broker, nosotros cómo vamos a elegir a nuestro intermediario. La idea es que a medida que nosotros avancemos con este webinar, en una primera parte vamos a hablar sobre cuáles son los tipos de brokers que nosotros vamos a poder encontrar en el mundo del trading para poder elegir pues a nuestro mejor intermediario o interventor de los mercados financieros. Entonces, la verdad, la idea es que ustedes, pues, cualquier pregunta que tengan con respecto a un broker o con respecto a este tema, por favor, déjenos sus comentarios, tanto por parte de las personas que están viendo este webinar en vivo o para aquellas personas que van a ver o, bueno, también están viendo este webinar en nuestro canal de YouTube. Por favor, déjenos sus comentarios que nosotros, el Distrito Financiero, pues les estaremos brindando una respuesta en lo más pronto posible. Cuando nosotros hablamos de elegir un broker, sin duda alguna es uno de los pasos más importantes que nosotros vamos a realizar como traders. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos elegir a un operador del mercado, un intermediario, nosotros debemos tener en cuenta cuáles son los activos que nosotros queremos encontrar por parte de estos intermediarios, con respecto a las diferentes herramientas, con respecto al valor agregado, pero bueno, son muchas cosas que nosotros debemos tener en cuenta. Y sin duda alguna, una de ellas va a ser el inicio que nosotros como traders nos queremos entrar es en entender cuáles son nuestras necesidades iniciales, es decir, qué es lo que nosotros queremos con el trading para empezar a sacarle beneficio a este mismo tipo de mercado. Entonces, ese es como el punto inicial que nosotros vamos a tener en cuenta y que adicionalmente nos van a permitir tener un mejor panorama en los mercados, sin duda alguna, pero que también nos va a permitir a nosotros elegir de una manera mucho más sabia. ¿Por qué? Porque sin duda alguna, cuando ustedes colocan en Google broker o colocan intermediario, colocan trading, les van a salir más de 10.000 resultados, entre los cuales de esos 10.000 resultados ustedes van a tener muchísimas opciones para elegir un broker. Pero lo importante es que de todas esas opciones, nosotros tenemos que saber elegir teniendo en cuenta tanto las necesidades que les acabé de mencionar anteriormente, así como aquellos brokers que nos van a brindar seguridad, que nos ofrecen
una regulación sólida y que adicionalmente no sean parte de estos brokers que tristemente han estado entrando al mundo del trading o que han empezado a dañar más los mercados que se conocen como aquellos brokers que son estafa. ¿Por qué nos mencionamos con respecto a los brokers estafa? Normalmente un broker que no cuente con una regulación bastante sólida o que no cuente con la confianza en los mercados, que nos coloque problemas, sobre todo tanto para el retiro inicialmente del dinero o el retiro de nuestros retornos, que es como el punto inicial que vamos a poder identificar estos brokers que no son realmente sólidos o no son recomendables, es porque tratan de como ocultar o más que todo brindar diferentes trabas para que los traders no podamos sacar nuestros flujos de efectivo. Entonces, la idea es que nosotros a través de ese webinar aprendamos cómo debemos elegir un broker y cómo nos vamos a dar cuenta de esos puntos. Entonces, para iniciar, como en todo tema que nosotros tratamos de introducir y enseñarle a todos ustedes, tanto por parte de nuestros webinars como de nuestros cursos de trading, vamos a empezar a hablar un poco más del concepto en general y ahí vamos a empezar a desarrollar cada uno de los puntos que nos van a funcionar o nos van a ser parte de ese proceso educativo que nosotros necesitamos para ser grandes traders. Entonces, primero, nosotros vamos a entender que un broker es un agente que se encarga en ejecutar las operaciones de compra o de venta en diferentes instrumentos financieros. Entonces, eso es como lo que nosotros debemos tener en cuenta en primera instancia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a elegir un broker, lo que debemos tener en cuenta es efectivamente ese punto. O sea, mejor dicho, aquí lo que nosotros, lo que nosotros queremos es entrar a conocer más sobre esos tipos de herramientas o de instrumentos que nos ofrecen el broker, pero más que todo aquí estamos hablando de las operaciones del mercado. ¿Por qué? Porque nosotros como traders lo que queremos es que las órdenes que nosotros hacemos a través de los clics, es decir, a través que vamos operando, se vayan ejecutando de una manera segura, que se coloquen la operación en el mercado de acuerdo al precio que la plataforma o que el broker me está determinando y adicionalmente que se pueda ejecutar, vamos a decir, que se ejecute la orden sin ningún problema y al momento en que se cerremos la orden nosotros obtengamos esos flujos o que en el caso que tengamos una posición negativa, pues efectivamente tengamos que entregar esos flujos que estamos perdiendo, pero en sí que hay una interacción entre los participantes del mercado. Eso es lo que nosotros buscamos a través de un intermediario financiero que en algunos casos nosotros también los vamos a poder entender como corredores de bolsa, pero cuando nosotros estamos hablando de un broker en el mundo del trading, es aquel que nos ofrece los diferentes instrumentos financieros, es decir, divisas, todo lo que estamos hablando aquí o lo que normalmente conocemos como Forex, con respecto al mercado de acciones, índices bursátiles, materias primas, metales preciosos, en el caso para algunos brokers que ofrecen criptomonedas, en algunos casos para que aquellos que ofrecen derivados con respecto a los bonos o para otros que ofrecen bueno, ya habíamos hablado de las criptomonedas, que incluso para aquellos que nos ofrecen opciones verdaderas, digamos aquí tengo que hacer una aclaración. Normalmente cuando nosotros estamos hablando en el mundo del trading y los brokers nos ofrecen instrumentos, cuando vemos un broker que está completamente regulado, que ofrece instrumentos aprobados y que son instrumentos financieros y nos referimos a las opciones, nos estamos centrando es en el tema de las opciones verdaderas. No nos estamos centrando en las opciones binarias porque las opciones binarias no son consideradas como activos financieros por parte de diferentes regulaciones de los mercados financieros en general. Entonces, aquí cuando les estoy hablando de opciones, estamos hablando de opciones verdaderas y no de opciones binarias. Entonces, para poder ejercer o para que un broker pueda ejercer efectivamente este papel de intermediario, tiene que tener un conjunto de normativas vigentes con respecto a los mercados financieros y contar con la supervisión de diferentes organismos reguladores competentes. Y esta, más que todo, va a ser la primera clave que nosotros vamos a tener en cuenta para elegir un broker. ¿Por qué se debe esto? Porque el primer punto que siempre recomiendan diferentes traders en los mercados ya con bastante experiencia es que nosotros en el momento que elegimos un broker, el primer aspecto va a ser la regulación. ¿Y por qué nosotros estamos hablando de la regulación? Porque
cuando nosotros hablamos de este aspecto, que es el que le mantiene el control con respecto a las normas, al comportamiento del broker, que cumpla con respecto a las reglas del mercado, lo que nos está brindando es las garantías por las cuales este está operando y que en algún caso que ocurra digamos que un riesgo por parte del broker, un riesgo de contraparte, un riesgo crediticio, el broker tenga la regulación o que nos brinde esa regulación, cosa que pueda responder en todos aquellos aspectos negativos. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a centrar nuestro primer punto, va a ser la regulación. Otro punto que nosotros vamos a tener en cuenta con los brokers va a ser la plataforma que nos va a ofrecer para operar en los mercados financieros, la cual puede llegar a ser una plataforma propia o puede llegar a ser la plataforma de un tercero. Entonces, segundo punto que nosotros vamos a tener en cuenta es la plataforma. ¿Por qué? Porque normalmente los brokers que tienen una solvencia en el mercado, que tienen una regulación, nos van a ofrecer las plataformas más populares o nos pueden ofrecer sus plataformas propias. Entonces, en el caso para las plataformas propias, normalmente algunos brokers lo que hacen es que ofrecen web traders o pues efectivamente estos servicios en línea que nosotros a través de diferentes navegadores como Chrome, Firefox o Google vamos a poder acceder a tomar posiciones en el mercado a través de la web trader. O cuando nosotros hablamos de un tercero, es cuando nosotros ya vamos a empezar a conocer plataformas de trading, como es en el caso de MT4 o de MetaTrader 5, que tenemos así Trader, que es una plataforma también que utilizan bastantes traders, que hay algunos que también utilizan Xstation 5, que normalmente es XTB, el que ofrece esta plataforma que la verdad me parece súper interactiva. Hay algunos otros brokers que a través de TradingView nos van a ofrecer la posibilidad de tomar posiciones en el mercado, que también vamos a tener a Ninja Trader, que es una plataforma que normalmente algunos brokers utilizan y ofrecen en los mercados, que también vamos a, bueno, me estoy quedando sin nombres, CQM también es una plataforma, o CQT, que también es una plataforma, la verdad, bastante interesante que utilizan, bueno, diferentes brokers y como pueden ver, normalmente vamos a poder encontrar muchas plataformas. Lo importante es que cuando nosotros vamos a elegir una plataforma, veamos que el broker cuenta con todas las licencias necesarias para ofrecer este tipo de herramienta. Y también vamos a tener en cuenta que en algunos casos, normalmente los brokers ofrecen servicios de asesoramiento. Pero entonces, ¿a qué nos referimos con respecto a este equipo de asesoramientos? Normalmente es cuando los account manager de los diferentes brokers se comunican para nosotros para ofrecernos los tipos de cuentas que tienen, es decir, que si tienen una cuenta estándar, que si tienen una cuenta Premier, hay algunos otros que ofrecen cuentas Pro, mejor dicho, depende del broker, porque cada broker, digamos que tiene su independencia para elegir o para ofrecer diferentes tipos de plataforma, pero nosotros, qué pena, de cuentas, pero nosotros al final no vamos a tener la elección de elegir el tipo de cuenta que más acomode de acuerdo a nuestro capital, de acuerdo a las necesidades que nosotros estemos estableciendo, que el broker nos puede llegar a brindar, como mencioné anteriormente, hace ese asesoramiento, pero hay un punto que el broker sí no puede llegar a hacer y es decidir o asesorarnos con respecto a qué nosotros debemos invertir, es decir, a qué tipo nosotros de instrumento vamos a colocar una operación. ¿Y esto por qué se debe? Porque según estatutos financieros y ética financiera, un broker nunca nos tiene que decir cuál es la posición que nosotros debemos tomar. O incluso que si hay algunos brokers que ofrecen muchos newsletters, que ofrecen muchos reportes del mercado, que normalmente en esos reportes del mercado de vez en cuando vienen algunas señales técnicas, lo que esas señales nos van a brindar, pues efectivamente ese punto. Entonces, se me está presentando aquí una falla técnica. Voy a pedirles unos momentos, ya regreso. Qué pena con ustedes. Listo. Entonces, estamos hablando con respecto al asesoramiento por parte de las cuentas. Entonces, listo. Es un punto que nosotros vamos a tener en cuenta. Normalmente los brokers nos van a ofrecer información con respecto a diferentes aspectos de los mercados, pero nunca nos van a dar información sobre
qué activo nosotros tenemos que invertir. O sea, independientemente que un broker nos pueda enviar muchas señales técnicas, mucha información técnica, nunca nos van a decir como tome compra en este activo, tome venta en este activo, porque como les estaba mencionando, está prohibido y pues éticamente está mal, eso dañaría bastante el mercado. Pero más que todo esto también va a ser un punto interesante que nosotros vamos a poder analizar de los brokers. ¿Por qué? Porque si ustedes les llega una información de un broker les está ofreciendo con respecto a un instrumento o un activo, nunca les va a tener que decir que si tomen posición en compra, que tomen posición en venta. No, les puede brindar información de los mercados, de cómo se están comportando los mercados, pero jamás para tomar una posición. ¿Listo? Entonces es un punto que nosotros, bueno, que quiero que todos ustedes tengan en cuenta. Adicionalmente, normalmente los brokers son aquellos operadores del mercado, bueno, aquellos intermediarios que promueven el lanzamiento de diferentes títulos o que, bueno, que generan diferentes emisores en los mercados financieros. Es decir, que si nosotros vemos que una empresa va a realizar una emisión de acciones, pues efectivamente el broker lo que va a tratar es de proporcionar o bueno, de hacerle la publicidad necesaria para que los diferentes operadores del mercado adquieran esos instrumentos y así como algunos momentos en los mercados nosotros vamos a sentir una atractividad pues, sobre un nuevo instrumento, los brokers nos van a brindar la posibilidad de tener acceso a ese tipo de instrumentos siempre y cuando pues, el broker vea pertinente ofrecernos esos tipos de instrumentos. También vamos a tener en cuenta que los brokers actúan como depositarios de los valores de sus clientes, es decir, son aquellas personas que están guardando los flujos de efectivo que los diferentes participantes de ese broker, es decir, nosotros los traders, le estamos depositando, así como mantener ciertas condiciones de seguridad con respecto a los títulos y valores custodiados. Entonces, es un punto también bastante relevante que nosotros vamos a tener en cuenta y que adicionalmente este puede llegar a ser un complemento con respecto al tema de la regulación. ¿Por qué? Porque normalmente la regulación es aquella garantía que nosotros sabemos la normativa, la legalidad, pero que cada país tiene la independencia de ofrecer ese tipo de regulación. Cuando nosotros vemos un broker que tiene una regulación, nosotros ya vamos a entender que ese broker se rige bajo todas esas normativas. Si nosotros vemos que es un país sólido, fuerte, cuando estamos hablando de un país sólido y un país fuerte, es aquel país que tiene ya una economía desarrollada, que tiene normativas o estatutos financieros bastante exigentes, significa que sin duda alguna nuestros fondos o nuestros recursos van a estar mucho más seguros. Sobre todo que en el caso de que haya una crisis financiera o que haya un cambio significativo por parte de los mercados financieros o que el broker efectivamente presente problemas para el cumplimiento digamos, del retiro de nuestro efectivo, es decir, que nosotros le estamos solicitando los retiros al broker y no llegan a responder, nosotros a través de la regulación podemos establecer acciones legales para que el broker nos responda. Entonces, claro, aquí les voy a dejar como la siguiente condición. Si ustedes ven un broker que les está ofreciendo, pero tiene una regulación, es decir, aquí estamos hablando de regulación, no estamos hablando de oficina, sino que tiene una regulación en un país y normalmente la regulación siempre brinda un número de licencia y nosotros comprobamos que efectivamente es un país sólido que responde, nosotros podemos llegar a decir como efectivamente es un broker que tiene una regulación que puede llegar a respondernos. Pero si nosotros vemos que la regulación del broker es de dudosa procedencia, que si nosotros buscamos la regulación de acuerdo al número de licencia y nos da una isla en el Pacífico, nos da una isla en el Atlántico, entonces nosotros vemos que es un estado independiente, pero que es un estado que no tiene un Producto Interno Bruto sólido, que no tiene unos respaldos gubernamentales sólidos, es decir, que no nos pueda brindar esa confianza con respecto a la normativa, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de broker. ¿Listo? Entonces, es como un punto que nosotros vamos a tener en cuenta. Adicionalmente, los costes de intermediación, normalmente los brokers lo van a reflejar a través del spread. Y esto es otro punto, digamos que aquí estamos hablando que esto se complementa bastante con respecto a la normativa, pero cuando nosotros estamos hablando de los costes de implementación, podríamos estar mencionando que es como ese cuarto punto que nosotros vamos a tener en cuenta y es el spread. Pero claro, cuando nosotros estamos hablando del spread, es la comisión que cobran cada uno de los brokers para que nosotros podamos colocar esa operación en el mercado. En sí, el spread solamente se cobra al momento en que se ejecuta la operación, es decir, cuando nosotros estamos abriendo la posición,
cuando la abrimos, ahí ya el broker está cobrando esa comisión para que para que nosotros podamos mantener esa operación en el mercado. Que si todos los brokers cobran spread, sí, todos los brokers cobran spread. No hay ningún broker que no cobre spread, porque normalmente el spread es efectivamente esa comisión, es lo de lo que el broker gana, es lo que el broker vive. Y ahí es donde nosotros vamos a tener en cuenta que los brokers no les conviene que nosotros los traders quememos nuestras cuentas rápidamente, sobre todo para aquellos brokers que llevan mucha experiencia en los mercados, pero que adicionalmente a nosotros como traders, dependiendo de nuestro tipo de trading, vamos a poder elegir un spread que más acomoda a nosotros. Claro, si nosotros somos traders que somos o tenemos operaciones como day trading, es decir, abrimos y cerramos operaciones en un día, que si somos también intraday, es decir, traders que mantenemos operaciones durante diferentes jornadas de mercado, pues aquí ya nosotros estamos diciendo que pues, tenemos pocas posiciones, entonces significa que un spread normal o un spread promedio no digamos que va a ser bastante óptimo para nosotros. Pero si nosotros tenemos un tipo de trading que ya es scalping, es decir, que tomamos muchas posiciones al día, el spread va a ser bastante importante para nosotros. Entonces aquí es cuando nosotros vamos a buscar efectivamente esos tipos de cuentas de que me ofrecen diferentes brokers que nos ofrezcan un spread cercano a 0 pips. Y digamos que aquí muchos de ustedes han escuchado como, no, pero es que hay algunos brokers que me ofrecen un spread de 0, o sea, bueno, de 0 pips por lote operado. Entonces aquí yo les voy a, digamos, les voy a hacer la siguiente aclaración. Efectivamente, hay algunos brokers que ofrecen este tipo de spread, pero solamente se centra en un tipo de mercado, es decir, normalmente es el mercado Forex o en algunos es con respecto al mercado de futuros. También depende del instrumento que nosotros estemos operando, porque spread en cero normalmente se considera más que en el mercado Forex que en el mercado de futuros, sobre todo en el mercado de commodities. Entonces aquí nosotros vamos a tener en cuenta, digamos que ese cambio bastante significativo y que en algunos casos los brokers lo que hacen es que ofrecen spread bastante bajo, pero pero ese tipo de cuenta normalmente tiene un costo mensual de $7 por lote operado. Entonces, claro, aquí es donde ustedes van a tener bastante cuidado con ello, dado que si nosotros tenemos un day trading, no somos unos intraday, pues no nos va a convenir tanto tener una cuenta, digamos, un poco más pro, una cuenta estándar estaría bastante bien, pero si somos traders que nos gusta el scalping, que tomamos muchísimas operaciones al día, sin ninguna duda, una cuenta que tenga un spread casi en cero, pues va a ser bastante eficiente. ¿Listo? Entonces, es como las recomendaciones que les estoy dejando con respecto a esos puntos. Luego, eh, cuando nosotros estamos hablando de los diferentes operadores del mercado, de los diferentes, efectivamente, brokers, nosotros vamos a tener en cuenta que existen dos tipos de brokers. El primero, que se conocen como los brokers Dealing Desk y los brokers No Dealing Desk. Entonces, para empezar, y aquí es donde ustedes van a empezar digamos que, a elegir las preferencias de su broker. Normalmente los brokers que se conocen como el Dealing Desk son los que se consideran o los que se conocen normalmente como aquellos que tienen mesa de dinero. Entonces, como estos brokers cuentan con mesa de dinero, las operaciones que hagan los diferentes traders, es decir, que nosotros coloquemos con respecto a ese broker, no se van a colocar realmente en el mercado. Es decir, estas operaciones no se van a ejecutar de esa manera, sino que se van a ejecutar en la mesa de dinero por parte de los brokers. Entonces, claro, ¿esto qué puede implicar? Que los brokers del índice son normalmente brokers creadores del mercado, es decir, crean un mercado interno con respecto a sus clientes y normalmente esos brokers buscan siempre ser la contraparte de cada operación dentro de las operaciones de sus demás clientes si no llegan a encontrar aquellos que puedan actuar como contraparte. En sí, yo entiendo que eso puede ser un trabalenguas, pero lo que les voy a mencionar, digamos que les voy a dar la siguiente aclaración. Normalmente los creadores del mercado o los que se conocen como los dealing desk en sí colocan las operaciones dentro de sus mesas de dinero buscando a diferentes clientes o diferentes contrapartes que efectivamente puedan garantizar dicha operación. Entonces vamos a colocar un ejemplo. Si nosotros colocamos una operación en un broker que se conoce como un dealing desk, significa que ese broker tiene que encargarse de buscarse una persona que sea mi contraparte. Entonces, si yo tomo una posición de compra en el euro dólar, tienen que buscar a esa persona que haya tomado una posición de venta en el euro dólar. Entonces, claro, ¿esto qué significa? Que yo me estoy enfrentando con respecto a alguien en el mercado,
pero que el broker está colocando dentro de su mesa de dinero esa posición y lo que tienen que hacer es garantizar efectivamente la ejecución de esa operación. Hay algunas personas que no les gusta que sean dealing desk, hay otras personas pues digamos que son indiferentes si son brokers con mesa o sin mesa de dinero, lo importante es que sean brokers que cuenten con una regulación sólida y que adicionalmente pues respondan a los diferentes traders que participan en ese pequeño mercado, sobre todo en esa mesa de dinero. Entonces, eso es, digamos, lo que nosotros vamos a entender con respecto a los brokers que son dealing desk. Luego, tenemos a los brokers que no dealing desk, es decir, que no cuentan con mesa de dinero y que estos brokers, a diferencia de los dealing desk, se encargan en enviar las operaciones directamente al mercado. Es decir, que si lo comparamos con respecto al anterior, aquí tenemos una mesa de dinero. Entonces, normalmente los brokers que son dealing desk van a colocar sus posiciones en la mesa de dinero. Es decir, vamos aquí a colocar como brokers. Entonces, claro, la orden se queda dentro de la mesa de dinero y el resultado vuelve a los brokers que los brokers proporcionan por parte de los operadores. Entonces, digamos que vamos a manejar este pequeño esquema. Pero para el caso de aquellos brokers que, o bueno, que los operadores coloquen la posición en los brokers, pero que no son dealing desk, lo que ocurre es que se saltan la parte de la mesa del dinero y ingresan directamente al mercado. Entonces, claro, esa es la gran diferencia de estos dos tipos de brokers. En sí, los brokers que se conocen como los no dealing desk están conectados con diferentes proveedores de liquidez, los cuales siempre actúan como contraparte de cada operación. Entonces ustedes se tienen que estar preguntando, listo, pero entonces, ¿quiénes son aquellos proveedores de liquidez? Normalmente son fondos de inversión bastante grandes, son bancos, es decir, o sea, mejor dicho, ya son directamente aquellos instituciones que generan tendencia en el mercado, son aquellos que participan fuertemente en el mercado y que adicionalmente como están entrando las órdenes directamente en el mercado, la gran ventaja es que digamos que la oferta de precios va a ser un poco más dinámica y que adicionalmente, pues aquí es donde nosotros vamos a también entender que esas contrapartes van a buscar siempre que exista un equilibrio en los mercados. No significa que ese equilibrio sea que van a estar a favor de otros, no, sino que van a garantizar toda la normativa y la regulación para que los mercados operen de una manera armónica. Entonces, claro, o sea, significa que estos brokers tienen sus propios proveedores de liquidez que son bastante grandes y ahí es cuando nosotros vamos a poder encontrar mejor la interacción de la oferta y, bueno, la oferta y demanda del mercado. Ok, ¿se podría decir que los dealing desk manipulan el mercado? No. O sea, ¿por qué ocurre, digamos que, por qué en lo personal diría que no manipulan el mercado? Primero depende del broker, Humberto. Ah, y un saludo, Humberto. Entonces, digamos que depende directamente del broker. ¿Por qué? Porque si es un broker que tiene una regulación sólida, es decir, que está regulado por, bueno, a eso más adelante los vamos a ver, con una regulación de un país bastante fuerte, bastante relevante, que sea exigente en su normativa, no va a haber ninguna manipulación del mercado y que adicionalmente estos brokers igualmente brindan la información de precios de acuerdo a las cotizaciones que están ocurriendo en el mercado en tiempo real. Sino que, claro, la gran diferencia de los dealing desk con respecto a los no dealing desk es que los no dealing desk tienen acceso a los mercados por sus proveedores. En cambio, los dealing desk, los de las mesas de dinero, tienen que colocar sus posiciones en sus propias mesas y que adicionalmente, si no encuentran la contraparte, el broker tiene que actuar como contraparte. Entonces, claro, Humberto, si es un broker sólido, fuerte, regulado, que digamos que responde realmente a los operadores del mercado, es decir, a los participantes, traders, pues tú no vas a tener ningún problema, Humberto, ¿me entiendes? Porque significa que va a ser un broker que igualmente te va a responder y que tiene todas las normativas y es bastante sólido. Pero si volvemos nuevamente con un broker que tiene una regulación dudosa, que te pone trabas para el tema del retiro en vez del depósito, que efectivamente tú sientes que es un broker no confiable, muy seguramente estas personas o estos brokers que se consideran estafas sí llegan a manipular el mercado, o bueno, sí llegan a manipular sus operaciones. Entonces, ¿cómo puede llegar a ocurrir esto? Normalmente es aquel broker que ofrece su propia web trader o que tiene mejor dicho, que es su propio proveedor de precios del mercado. Entonces, que existen manipulación, que normalmente son aquellos brokers que te dicen como, mira, para retirar lo que tú depositaste tienes que operar 10 lotes y operar 10 lotes, créeme, Humberto, que no es algo sencillo, sobre todo para alguien que está empezando directamente en los mercados. Entonces, claro, es algo de bastante cuidado. ¿Listo, Humberto? Entonces,
digamos que es como la recomendación que yo te tengo. Igualmente ahorita vamos a ver un ejercicio de cómo nosotros vamos a mirar la regulación para que tú estés como más tranquilo de eso. Igualmente, tanto del Index como no del Index, si tiene una regulación sólida, va a responder por por nuestras posiciones, independientemente si es una posición a favor o en contra, tiene que responderlos. Entonces, listo, check hasta ese punto. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de brokers no dealing desk, es decir, brokers sin mesa de dinero, vamos a encontrar dos tipos de, hemos dicho, de subbrokers que hacen parte de los no dealing desk, que son los brokers SN y los brokers STP. En sí, los brokers ESN se conocen como los Electronic Communication Network, que son aquellos que ofrecen a sus clientes los precios de compra y de venta que ofertan todos los participantes en el mercado. Es decir, que son los precios como más ácidos que nosotros vamos a poder encontrar directamente por parte por parte de las cotizaciones que están ocurriendo en el mercado. Y luego tenemos los brokers STP, que son los Straight Wrong Process, que en sí son intermediarios entre las operaciones de sus clientes y los proveedores de liquidez. Por lo tanto, al contrario de los SN, en sí no conectan al cliente directamente con todo el mercado. Entonces, digamos, ¿cuál es la diferencia en esto? Que este broker, digamos, o bueno, este tipo de broker no es que mande la operación directamente en todo el mercado, sino que busca, digamos, establecer la posición en una parte del mercado, a pesar de que igualmente sigue siendo mercado real. No estamos hablando de mesa de dinero o que se quede dentro de una mesa, no. Estamos hablando del mercado real. Entonces, claro, lo que ellos hacen es que tratan de conectarlo directamente con un punto específico en el mercado, pero sigue siendo mercado financiero a comparación de los no dealing desk que dejan la posición dentro de su propia mesa de dinero. ¿Listo? Entonces, ese es como el punto importante o es como el gran diferencial que nosotros vamos a tener entre estos dos brokers. Entonces, listo. Ya vemos, hasta ese punto ya hemos entendido qué es un broker, que son brokers con mesa de dinero, que son brokers sin mesa de dinero. Y ahora hablamos de los proveedores de liquidez. Normalmente los proveedores de liquidez son aquellos que facilitan el acceso al mercado interbancario a un montón de diferentes brokers, instituciones financieras y traders para aumentar la liquidez en el mercado. Es decir, aquí estamos hablando de intermediarios que normalmente, como les mencioné anteriormente, estamos hablando de bancos que garantizan el flujo operativo en los mercados financieros, pero más que todo es que le brindan el acceso participativo a los diferentes participantes o intermediarios, o mejor dicho, de los mercados financieros. Entonces, claro, significa que estos proveedores de liquidez son aquellos que les brindan a los brokers el acceso a los mercados. Claro, algunos traders les brindan el acceso directamente a los mercados. Que si hay otro tipo de mercado que quiera acceder incluso a ese mercado, les brinda ese acceso. Entonces, claro, los proveedores de liquidez normalmente suelen ser grandes bancos, aunque es posible que ciertos brokers actúen en un momento determinado como proveedores de liquidez debido a los altos flujos monetarios que normalmente están manejando efectivamente estos intermediarios, porque pues créanme que la interacción de oferta y demanda en los mercados financieros, en los mercados de capitales, es bastante grande. En sí, una de sus funciones es intentar reducir la volatilidad del mercado, sobre todo pues cuando se presenten esos fuertes momentos con la finalidad de tanto de garantizar la interacción entre la oferta y la demanda y que adicionalmente no se presente ninguna interrupción al momento en que los mercados están eh, manteniendo todo este tipo de operativa. ¿Listo? Entonces, es un punto que nosotros también vamos a tener en cuenta con respecto a los proveedores, bueno, con respecto a este tema de los proveedores del mercado. Entonces, mejor dicho, súper importante tener en cuenta este punto. Ahora bien, ya teniendo en cuenta, digamos que todo lo que hemos mencionado anteriormente, vamos a mirar algunas regulaciones que nos van a dar, digamos que esas garantías de que son regulaciones que realmente brindan como que esas condiciones de que es un broker tranquilo, que es un broker seguro, es un broker que va a responder por nosotros. Entonces, en sí, vamos a tener las tres regulaciones principales por los tres países más sólidos en los mercados, o sobre todo, no es tanto que sean los más sólidos, sino que son como las regulaciones más, digamos que participantes y que adicionalmente pues se consideran como las más sólidas en los mercados en general. Primero tenemos la regulación australiana que se conoce con la regulación ASIC, en sí son sus siglas, dado que el nombre o el regulador completo
es Australian Securities and Investment Commissions. Entonces, normalmente aquí es cuando nosotros mencionamos que es la regulación australiana. Luego tenemos la regulación del Reino Unido, digamos que esta va a ser como la segunda más sólida de todas, que se conoce como la regulación FCA, de Financial Service Authority, y que adicionalmente aquí es cuando nosotros ya empezamos a entender un poco de que un broker pueda llegar a tener tanto una regulación australiana como por parte de una regulación o la regulación del Reino Unido. La tercera, que sin duda alguna es como la regulación más fuerte de todos los mercados, es la de Estados Unidos, que tenemos a la SEC y al CFTC, que es bueno, Commodities and Futures Trading Commission o Securities and Exchange Commission, y sin duda alguna son las regulaciones más sólidas. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros queremos operar en un broker estadounidense que tenga una regulación por parte de los Estados Unidos, tenemos que tener nacionalidad estadounidense. Entonces, claro, y aquí es, digamos, un punto también clave que creo que todos ustedes tengan en cuenta. Normalmente los diferentes brokers ofrecen muchas veces o muchos de sus servicios a diferentes países, pero no a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque normalmente los brokers de Estados Unidos son los que le ofrecen sus servicios a los traders dentro de Estados Unidos, porque tienen que ser nacionalizados, tienen que tener residencia, tienen que tener el documento domiciliario que pruebe que efectivamente son residentes de este país. Entonces, claro, muchas personas aquí en LATAM no cumplimos con esas condiciones. Podemos cumplir con el tema de la nacionalidad, podemos cumplir también con el tema tal vez de un domicilio, pero créanme que la regulación de Estados Unidos son muy fuertes al momento que están haciendo todo este tema de compliance para efectivamente saber si realmente tenemos la capacidad o bueno, si realmente cumplimos con los requisitos de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que hacen los demás brokers o otros brokers que no pueden tener acceso o que no ofrecen directamente en Estados Unidos? Tienen una regulación por parte del Reino Unido, tienen una regulación por parte de Australia, también está la regulación de Dubái, que es una regulación bastante fuerte. Tenemos también algunas regulaciones por parte de ESMA, en sí de la Unión Europea. Entonces, claro, ahí nosotros vamos a empezar a entender un poco más este punto. Y luego vamos a encontrar también una regulación que es bastante buena, pero aquí nosotros sobre todo vamos a mirar es que normalmente funciona como trampolín, que es la regulación de Chipre o en algunos casos hay otros brokers que utilizan la regulación de San Vicente y las Granadinas. Pero entonces, claro, ¿cuál es este punto? ¿Por qué normalmente nosotros en Latinoamérica escuchamos mucho de Chipre? Porque, como les estaba mencionando, para algunos países las regulaciones, como en el caso del Reino Unido, como en el caso de Australia, como en el caso de Europa, no brinda la posibilidad de que los traders que quieran abrir con estos brokers sus cuentas puedan hacerlo bajo estas regulaciones. O bueno, no significa que no lo puedan hacer. Hay algunos que sí lo pueden hacer, hay algunas regulaciones que los permiten, pero hay otras que no. Entonces, lo que hacen es que para las personas en Latinoamérica ofrecen la regulación de Chipre para efectivamente ofrecer este servicio, pero más que todo también viene por el tema del apalancamiento. ¿Y por qué? Porque dependiendo de la regulación que nosotros tengamos aperturado la cuenta, nos van a poder ofrecer un apalancamiento máximo. Y eso también es otro punto que nosotros vamos a tener en cuenta. En el FCA, en el Reino Unido, si mal no recuerdo, su regulación estaba en 1.30, pero hace alrededor de 2 años tenían su apalancamiento que pena máximo de 1.50. Por parte de ASIC, anteriormente estaba alrededor de 1.400, pero actualmente se encuentran unos nuevos ajustes de normativa que buscan dejar la regulación en 1.100. Por parte de Chipre, creo que la regulación máxima, o bueno, el apalancamiento máximo que permite la regulación es de 1.500. Entonces, claro, esto también es otra de las condiciones que ustedes van a tener en cuenta. Si ustedes quieren un broker que les ofrezca una regulación hasta de 1.400, 1.500, que esos niveles de apalancamiento. Hay que tener cuidado con este punto porque sin duda alguna es algo que tal vez muchas personas, digamos, y sin duda alguna esto es un tema que nosotros no podemos llegar a omitir. Ahora bien, ustedes también se están preguntando, bueno, teniendo en cuenta todos esos puntos, digamos, ¿cuál sería la retroalimentación para el webinar o, bueno, webinar de este día de hoy? ¿Cuáles son los puntos que nosotros vamos a tener en cuenta antes de empezar a hablar directamente de los brokers? Primero, el punto para elegir un broker, es decir, digamos que las reglas para elegir, vamos a colocarlas aquí, reglas para elegir. Entonces, el primer punto va a ser que verán con ustedes. Listo. Va a ser la regulación. Cuando ustedes vayan a elegir un broker, quiero que lo primero que vean y lo más importante para evitarse estafas vaya a ser la regulación. Entonces, si quieren, wow.
que si quieren un broker que les ofrezca tranquilidad, que tenga respaldo gubernamental, que digamos que esas normativas que están por detrás sean bastante sólidas o bastante relevantes, vamos a empezar a buscar un broker que nos ofrezca este tipo de regulación. Luego, o digamos que ese segundo punto que nosotros vamos a tener en cuenta van a ser las herramientas. Entonces, claro, ¿qué significan las herramientas? Sin duda alguna, las plataformas inicialmente. Entonces, digamos aquí, como en su uno, plataforma. Entonces, si nosotros estamos buscando un MetaTrader 4, tenemos que buscar brokers que nos ofrezcan MetaTrader 4. Si estamos buscando brokers que nos ofrezcan la plataforma de NinjaTrader, tenemos que buscar los brokers que nos ofrezcan ese tipo de plataforma. Si estamos buscando brokers que nos ofrezcan WebTrader, que nos ofrezcan TradingView, entonces, claro, nosotros tenemos que elegir la plataforma. Segundo punto, herramientas como ese valor agregado. Entonces, claro, ¿qué significa el valor agregado? Que algunos brokers ofrecen un resumen informativo del mercado que se conoce como el newsletter, que normalmente nosotros también el Distrito Financiero lo enviamos todas las mañanas, pero hay unos otros brokers que lo ofrecen, que también algunas herramientas con respecto a la gestión de riesgo, que unas herramientas que se conocen como las de FX Blue, que también algunos le dicen como NextGen, que también tienen la herramienta de AutoChartis, que mejor dicho, hay diferentes puntos o como ese valor agregado que muchos traders buscan, hay diferentes brokers que nos pueden ofrecer ese punto. También hay algunos que nos ofrecen de una vez una cuenta en TradingView. Entonces, claro que si nosotros tenemos cuenta en TradingView, tenemos cuenta con ese broker, vamos a poder tomar posiciones directamente en la plataforma de TradingView sin la necesidad de tomar posiciones por parte de nuestra propia plataforma. También por parte de algunas herramientas se podría llegar a mirar el tema de, digamos que la parte educativa. Entonces hay algunos brokers que ofrecen diferentes webinars para aquellas personas que quieren aprender más del trading, tanto como por parte de nosotros, el Distrito Financiero, que los hacemos por aparte, completamente gratuito para ustedes. Hay algunos brokers que nos dicen como necesitamos webinars o bueno, nos dice a nosotros el distrito, por favor, digamos que quiero que tengamos más interacción por parte de webinars o hay algunos otros brokers que ofrecen directamente cursos, ofrecen guías de trading, mejor dicho, hay muchos puntos que digamos que hay que tener en cuenta. Si quieren saber más con respecto, digamos que a todo este punto, sobre todo el tema de las herramientas, por favor déjenos su comentario, tanto para las personas que están viendo este webinar en vivo, así como para las personas que están viendo el video en YouTube, para efectivamente, pues, digamos, brindarles todas esas, aclararles todas esas dudas. El tercer punto que nosotros vamos a tener en cuenta va a ser el spread, porque dependiendo si nuestro trading o nuestra estrategia, nuestro sistema nos determina que necesitamos un spread competitivo, sin duda alguna necesitamos un spread, un broker que nos ofrezca un spread bajo, por lo menos así sea una cuenta estándar porque sea un promedio bajo, o si efectivamente nuestra estrategia no nos dice como no vamos a tener en cuenta en ello, pues digamos que no vamos a tener en cuenta en ese punto. Entonces ya sabemos, regulación, herramientas en los cuales nosotros sobre todo nos vamos a destinar a encontrar un valor agregado y el spread. Entonces, esos son como los tres aspectos que nosotros vamos a tener en cuenta. Ahora bien, hay otro punto bastante difícil cuando nosotros vamos a elegir un broker y es al final de cuentas como saber entre cuáles empezar a mirar y cuáles no. ¿Por qué? Porque sin duda alguna cuando nosotros colocamos en Google en broker nos van a salir digamos que mucha información de muchos brokers, pero nosotros no sabemos si realmente es un broker regulado, cuáles son las recomendaciones, son los comentarios. Entonces, para llegar a este punto de elegir un broker, nosotros lo que vamos a tener en cuenta es que existen diferentes estas herramientas o más que todo un resumen con respecto a los brokers. Entonces, inicialmente, ustedes pueden colocar por Google como reseña, review de tal broker y les va a salir un resultado bastante, digamos, que significativo. Lo importante es que ustedes miren diferente de esas páginas y no, digamos, que no se casen con el primer comentario que ustedes vayan a encontrar, y luego existen ciertas páginas especializadas o ciertas empresas especializadas que se dedican a brindarles asesorías o más que todo brindar información de diferentes brokers. Entonces, en este caso, les estoy trayendo pues esta página de qualbroker.com que ya con el Distrito Financiero pues lo hemos recomendado bastante debido pues a la verdad pues a toda la información que brinda esta página al momento en que nosotros queremos elegir un broker o con respecto a saber más del mundo del trading. Entonces, digamos que en este caso, cuando nosotros vamos a hablar de un broker, qualbroker.com nos ofrece un ranking de brokers en el cual vamos a poder encontrar un listado de diferentes brokers. Entonces, claro,
Este listado, la verdad, es bastante largo y adicionalmente que digamos que es alimentado de una manera progresiva, pero que más que todo aquí nosotros no vamos a encontrar en sí como los comentarios directamente hablando por parte digamos, de terceros, pero sí vamos a encontrar es una calificación. Esta calificación normalmente se obtiene de acuerdo a las recomendaciones que qualbroker.com obtiene de diferentes traders. Entonces, claro, que qualbroker.com le pregunta a diferentes de personas que ya son expertas en el mercado, ¿qué les parece este broker? Me gustaría que probara una cuenta de práctica con este broker para efectivamente tener esos comentarios y ellos brindan esa calificación, dado que, digamos, aquí no quieren, digamos, volverlo como tan marketing, tan publicidad, sino que quieren dar efectivamente como ese ranking de acuerdo a la misma percepción de diferentes participantes del mercado. Entonces, claro, en este caso ustedes van a poder encontrar que tiene una calificación de estrellas. De hecho, aquí podemos encontrar brokers con 5 estrellas, que está, digamos que por parte de Tickmill, Think Markets, Pepperstone. Ya luego anda tenemos con 4 estrellas, sé que Equity actualmente pues tiene 4 estrellas. Luego vamos a poder encontrar que XM tiene 3 estrellas, XTB también. A Markets tiene 3 estrellas, FX Choice, Libertades y bueno, A Markets. Entonces, claro, ustedes ahí van a tener como ese primer vistazo, que es súper importante. Ahora, el segundo punto, de acuerdo a sus necesidades. Entonces, si ustedes son traders que quieren operar más futuros que otro tipo de activo, entonces ustedes pueden darle aquí clic, brokers con más futuros. Entonces aquí les va a salir que equity es aquel que tiene más futuros. Entonces aquel que puedan utilizar la plataforma de MetaTrader 5. Entonces les va a salir Pepperstone, FX Choice y A-Markets. Bueno, por aquí tenemos a XM. Entonces, claro, ¿qué significa? Que ya les están ofreciendo un listado de brokers que ofrecen la plataforma de MetaTrader 5. Si ustedes quieren un broker con el cual puedan operar la plataforma o directamente en la plataforma de trading, les está saliendo. O anda, tiene una calificación 4 estrellas y les va a permitir efectivamente esa información. Entonces, claro, que de una vez con BPS, un broker que nos ofrezca la herramienta de BPS. Tenemos a Pepperstone, tenemos a Tickmill, tenemos a Oanda. Bueno, la verdad, wow, yo diría que casi la mayoría ofrecen la herramienta de BPS que, de acuerdo a lo que aprendimos el día de hoy, que sean con ejecución no dealing desk, es decir, que sean con mesa de dinero o que efectivamente sean brokers que no, digamos que efectivamente, no, digamos que no tengan o que coloquen sus órdenes directas en el mercado. Entonces, si queremos por STP, si queremos por SN, miremos cuáles son los brokers que tenemos por SN. Tenemos a XTB, tenemos a Pepperstone, tenemos a Tickmill, tenemos a eMarkets y AAA, que si lo queremos por STP. Entonces tenemos a Equity, tenemos a Think Markets, tenemos a Libertex, mejor dicho, esta va a ser la mejor manera que ustedes van a empezar a filtrar. Entonces luego ustedes toman su decisión. Entonces, claro, que si ustedes quieren mirar ya como listo, ya elegí el broker, ya dependiendo de mis características iniciales, ustedes van a poder encontrar la información con respecto a los instrumentos que ofrece el broker. Entonces, claro, 61 pares de divisa, 3 soft commodities, 13 índices, 4 metales, mejor dicho, y tenemos 83 acciones, pero creo que ahorita Equity tiene más acciones que 83. Entonces, claro, aquí nos está diciendo que si tiene la herramienta de copy trade, no. Entonces, ya aquí nosotros decimos Equity es un broker que no nos ofrece copy trade y para los documentos para aperturar una cuenta real nos está diciendo necesitamos un documento de entidad y una prueba domiciliaria. Fuera de eso, en la parte inicial, que es lo más importante de todo, digamos que vamos a poder encontrar que tenemos un apalancamiento máximo de 1.500, que las plataformas disponibles tenemos WebTrader propia, igualmente sé que tiene MetaTrader 4, así que no se preocupen, no tiene depósito mínimo, digamos en el caso de Equity, tiene un spread en promedio de 1.6 por parte del euro dólar y la regulación, súper importante. Tenemos por parte de FCA, de Inglaterra, de Dubái y de Jordania, entonces, wow, digamos que la verdad es bastante interesante. Ok, opciones sobre acciones, Humberto. Digamos que en este caso, sé que cuál broker no tiene información con respecto a un broker que ofrezca opciones, porque normalmente aquí en Latinoamérica no existe, o bueno, actualmente no creo que un broker cuente con la regulación para ofrecer opciones con respecto o sobre acciones. Si llegas a, digamos, con un broker que nos pueda ofrecer opciones con respecto a acciones, yo diría que Robinhood podría ser una respuesta, Saxo, pero digamos que por parte, digamos, de opciones con respecto a acciones, no. Sé que, bueno, he leído bastante información con respecto a que muy pronto Tickmill
va a empezar a ofrecer ese tipo de instrumento. Entonces, pues digamos que, o bueno, no estoy muy seguro, la verdad, de esa información, la verdad lo leí hace poco en un artículo, pero no estoy seguro, digamos, al 100% para decirte como, no, sí, específicamente, dado que normalmente las opciones sobre acciones aquí en el mercado latinoamericano, es decir, en la TAM, por parte de los brokers, es un mercado muy nuevo, aunque bueno, Humberto, tú sabes que normalmente las opciones sobre acciones llevan bastante tiempo, pero digamos que sabría ese punto. Igualmente, Humberto, no te preocupes que más adelante pues lo voy a decir al equipo bueno, de los account managers, de los asesores de cuenta por parte del distrito, que se comuniquen contigo para que te brinden más información con respecto a un broker que te ofrezca opciones sobre acciones, que claro, Humberto, tú estás buscando opciones verdaderas. No estás buscando unos activos que realmente no existen como, bueno, son las opciones binarias, pero que profesionalmente, digamos que no quiero realizar más comentarios con respecto a ese punto. Entonces, claro, ¿cuál broker? Sin duda alguna va a ser una herramienta que les va a funcionar para elegir o bueno, para ver más que todo un broker, porque ya al momento que ustedes digan como, bueno, quiero empezar a mirar pues este tema de las cuentas de práctica, es decir, quiero empezar a mirar pues efectivamente este tema de la demo, entonces ustedes simplemente pueden ingresar al enlace que está directamente, porque ese enlace los va a enviar directamente al portal principal. Entonces, ustedes no van a estar como moviéndose, ni les va a estar saltando entre enlaces, sino que ahí directamente les va a decir de una vez Open a Free Demo Account, si ustedes quieren probar la cuenta de práctica. Bueno, digamos que por parte de Equity sé que tienen la página en español para que sea, digamos, un poco más fácil. Entonces, ustedes pueden colocar abrir una demo gratis y efectivamente ahí hacen simplemente el procedimiento y esto ya es por la parte con respecto a cuál broker. Entonces, claro, esto ya es probar unas cuentas de práctica. Entonces, lo que yo les recomiendo es que de acuerdo a lo que ustedes vayan filtrando, abran cuentas de práctica, empiecen a mirar efectivamente si les gusta, si no les gusta el broker, pero sin duda alguna mucho cuidado con respecto a la regulación por parte. Entonces, digamos, lo que estamos hablando, algunos brokers tienen la regulación de Inglaterra, digamos que aquí, wow, la verdad me parece interesante por parte de Equity, porque ofrece regulaciones muy sólidas. Digamos, aquí podemos ver que Think Markets nos ofrece por parte de Inglaterra, de ASIC, son dos regulaciones bastante sólidas, y del sur de África. Luego tenemos a Libertex, que nos está ofreciendo una regulación con respecto a Chipre. Mejor dicho, aquí ya van a poder encontrar diferentes puntos que les van a decir como, me gusta ese broker, no me gusta ese broker. Entonces, claro, es bastante fuerte. Y que adicionalmente, normalmente los brokers que ustedes van a poder encontrar en qualbroker.com son brokers, digamos, que tienen confianza en los mercados. Entonces, como un punto que quiero que tengamos en cuenta de aquí en adelante. ¿Listo? Y que adicionalmente, si ustedes quieren, lo que me gusta también de Qualbroker es que tiene, digamos, diferentes plataformas, o bueno, tiene diferentes guías. Entonces, guías con respecto directamente a los brokers. O sea, eso es una herramienta bastante buena si ustedes quieren empezar a saber más. Guías con respecto a plataformas, eTrader, TradingView, SuroTrade, wow, y MetaTrader 4, que también si quieren buscar un broker o con respecto a exchange, digamos que con respecto a criptomonedas. Entonces, digamos, aquí los van a poder encontrar. Sistemas para traders, que si quieren saber más con respecto a apps y software, que si quieren hablar, quieren saber más de financiamiento, digamos, aquí vamos a poder encontrar información con respecto a TopStep, que normalmente TopStep es una empresa que se dedica a fondear traders, tiene sus propias pruebas de fondeo, pero si ustedes tienen una estrategia y saben gestionar el riesgo, si quieren tener más flujos de capital, sin duda alguna meta hacia el 100% con TopStep. Entonces, digamos que es como las recomendaciones que les dejo, digamos, de aquí en adelante. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos por parte de quién, digamos, cuáles son los del Index. Tenemos a Banda y a Libertex, no del Index. Tenemos a XTB, a Equity, a Toro, a Tickmill. Mejor dicho, esas son diferencias que les va a funcionar bastante para tener una retroalimentación y adicionalmente puedan tomar una mejor decisión con respecto al mundo del trading, ¿no? Sobre todo cuando vayan a elegir a su intermediario en los mercados financieros. Entonces, no siendo más, me despido de todos ustedes agradeciéndoles sin duda alguna por su asistencia. Sé que es un tema bastante complejo cuando nosotros estamos hablando de elegir un broker, porque hay que tener en cuenta muchos factores, pero lo importante es que ustedes poco a poco vayan entrando, trabajando con respecto a este tema, que vayan aprendiendo con respecto a este punto, que si no les gustó este punto y quieren mirar otro, sin duda alguna pueden sacarle el mejor provecho a toda, digamos que a todo este webinar de cómo elegir un broker, porque sin duda alguna es una decisión muy difícil. Bueno, no es tan difícil, es una decisión importante y que adicionalmente en estos mercados nosotros vamos a poder encontrar muchísimos brokers que nos quieran efectivamente como
dañar el mercado, que se conocen como los brokers estafa, pero sin duda alguna ya con todo lo que aprendieron el día de hoy van a poder elegir un broker de una mejor manera. Igualmente los invito a todos ustedes que nos sigan por favor en nuestras redes sociales, nos pueden seguir en Twitter, Instagram, Facebook y en nuestro número WhatsApp, nos pueden seguir sin ningún problema. Y también pues les recuerdo que mi nombre es Raúl Ramírez, actualmente soy analista senior del Distrito Financiero y me pueden enviar por favor, bueno, si tienen alguna duda, si quieren saber más con respecto a un broker, envíenme un correo a r.ramirez@eldfx.com o visítenos por favor en www.eldfx.com. Entonces, no siendo más, les deseo una feliz noche a todos ustedes y sin duda alguna les deseo una feliz semana, que sin duda alguna es una semana bastante interesante en el mundo de los mercados de capitales. Igualmente, si quieren, también los invito a que se inscriban a nuestros diferentes webinars para que estén aprendiendo de muchísimos más temas. Entonces, no siendo más, feliz noche para todos ustedes, felices trades para todos y nos veremos en un próximo webinar. Hasta luego y feliz noche.